ya sentía que estaba ¿qué? Mal. Yo vamos a hacer una prueba a ver qué nos dice esa respuesta. La respuesta da una cosa que físicamente no tenía que sentido. Entonces les dije que si bien están mal. Lo que pasa es que tocaba hacer era tal vuelta. ¿Sí me entienden? Y ahí sí lo hicimos y como príncipes. ¿Me entienden cómo es el juego? Entonces uno tiene que estar muy atento de que predigo que en el futuro pueden pasar cosas sospechosas o que no es todo el movimiento genérico. Esto es muy puntual. Esto es muy puntual. La más genérica es con estos en cualquier posición y estos resultados de acá. ¿Estamos? Bueno, pero entonces juguemos esto a ver qué nos bota. Entonces nos dice, hay ecuaciones. Entonces vamos a empezar a construir las ecuaciones en X, en Y y en W. Y en Z. Listo, entonces empecemos. Entonces una ecuación nos dice, X final va a ser igual a 0 más B sub 0X más 1/2 de 0. ¿De acuerdo? El tiempo de t. Ah, me falta el tiempo de t. Perdón. ¿Listo? Por el tiempo al cuadrado. Va. Esa es una. La otra es con y. Entonces dice y sub 0 va a ser igual a y sub 0. ¿Están de acuerdo? Para todo lo demás, los otros son ¿qué? Ceros. ¿Sí estamos? Y tenemos la otra ecuación que dice que 0 debe ser igual a 0 más b sub 0z por t, amigo, más, bueno, en este caso menos, ¿están de acuerdo? Menos 1/2 de g por t cuadrado. Ahí están las tres ecuaciones de ¿qué? De movimiento. Ahí están las tres recetas de cocina, las famosas recetas que escriben ese movimiento. Entonces, miren, particularmente esta tiene un comportamiento interesante y es, ya arreglándola, haciéndole álgebra de Baldor página 2, haciendo todos los calculillos, operaciones, entonces nos queda que x final va a ser igual a b sub 0x por ¿quién? Por t. Es un movimiento con velocidad ¿qué? Constante. Ley de independencia del movimiento de Galileo, que nos garantiza que el movimiento en x y el movimiento en y son independientes y que mientras un movimiento en x es acelerado, es con velocidad constante, en z parece ser que el movimiento es que acelerado. Qué interesante, ¿no? Entonces uno dice, mira, aquí nos dice, entonces claro que en este caso hay una cosa bien interesante y es que 0 va a ser igual a b sub 0z por t. Esta ecuación es muy particular, solo sirve para este punto, recuerden eso por favor, ¿sí? 1/2 de g t cuadrado. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Y esta ecuación pues obviamente nos dice la verdad. Esta ecuación ni siquiera nos miente, esta ecuación es muy pila, nos dice, pues mi hermano, con toda seguridad si me equivocaron, y0 es y0. Y entonces uno se viene mirando todo el camino, y0, 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 y0. ¿Sí o no? Esta es una pilera salvaje. ¿Listo? Entonces, tenemos esas tres ecuaciones. Ahora bien, pues preguntemos cosas. Por ejemplo, miren, como esta ecuación nos da 0 porque queremos que llegue justamente a este punto, ¿estamos de acuerdo? A este punto del 0 en z particularmente. Entonces lo que vale la pena preguntar aquí es ¿qué? ¿Qué es lo que vale la pena preguntarnos aquí? ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, ¿qué implica eso? Y bajo ese criterio, entonces, ¿qué sería? Aquí, ¿qué le debo preguntar a esa cosa que no conozco? ¿Conozco la velocidad inicial en z? Pues sí. Sí. Conozco el vector velocidad inicial. El tiempo. ¿Cierto? De hecho, miren, le puedo preguntar exactamente quién. El tiempo. El tiempo es la incógnita. O sea, así, ¿y en qué tiempo te ocurre que z sea cuánto? 0. ¿Sí estamos? ¿Es una ecuación de qué tipo? ¿Cuántas soluciones? 2. Eso esperamos. ¿Sí estamos? Eso esperamos. ¿Están de acuerdo o no? Eso esperamos. Pero entonces antes de ir a ese juego, nosotros tenemos que hacer un juego trigonométrico sencillo, que eso lo venden en todo libro y es, bueno, resulta que como este es un vector que tiene componentes, si ustedes me permiten, y si el dibujo realmente es bueno, cosa que no es, entonces pues uno va a esperar que se presente un efecto como este. ¿Están de acuerdo? Esta es la componente de sub 0x, esta de aquí será la componente de sub 0z, ¿están de acuerdo? ¿Listo? Y entonces nos piden hallar la componente b sub 0z. ¿Cómo se calcula b sub 0z haciendo trigonometría de colegio ahí tranquilo? Seno del ángulo es igual a b sub 0 de z sobre hipotenusa.
Listo, entonces uno dice lo que dice uno es que seno de teta va a ser igual a velocidad Sub 0 de z sobre velocidad inicial. de sub 0 z sobre Velocidad inicial. velocidad inicial. ¿Están de acuerdo? Pero nos piden B sub 0 z. Así que conclusión, B sub 0 z va a ser ¿qué? B sub 0, seno de teta va a ser igual a B sub 0 ¿qué? Z. ¿Sí lo pillan? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Pues ya me fui solo ahí. No, profe, breve, póngase algo difícil. Muy bien, entonces miren, ahí está el truco. Entonces ya tenemos B sub 0 z. Ahora la pregunta entonces es, bueno, entonces ¿cómo queda nuestra ecuación? Entonces me dice, no, pues 0 igual a B sub 0 z, que es B sub 0 seno de teta, por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Entonces ahora nos retan a calcular el qué, el tiempo, ¿no? Entonces, nada, pues vamos a hacerle a de valor ahí, página 1, dice, menos B sub 0 seno teta por t igual a menos un medio de g por t ¿qué? Cuadrado, ¿sí? Entonces ahora, menos y menos, muere Kakaroto. T y T, muere, y pues queda una T. ¿Están de acuerdo? Conclusión, B sub 0 seno de teta, o 2 B sub 0 seno teta, ¿cierto? Sí, sí. Sobre G es igual a ¿quién? Es igual a T. Entonces, listo, miren, ahí está el tiempo. Parece ser que nos dice que si el evento empieza acá, solo hay dos tiempos posibles, en t igual 0 y en t, que es igual a 2 b sub 0 seno teta, ¿sobre quién? Sobre g. Ustedes pueden revisar su movimiento de lanzamiento vertical. ¿Se acuerdan? El movimiento de lanzamiento vertical. ¿Cuánto era el tiempo total en ir de la mano a la mano? ¿Cuándo subía? 2 veces el tiempo de qué? De subida. Pero ¿cuál era la ecuación? ¿Cómo nos daba? ¿2 qué? ¿2 qué? ¿2 qué? O sea, eso Altura por gravedad. ¿qué mentira? 2 velocidad inicial sobre... 2 veces la velocidad inicial sobre g. Pues es esta ecuación. Pero con el seno. Pero pues tiene el seno, pero es que el seno es porque si uno despeja de acá, entonces le va a quedar 2 b sub 0 z sobre quién? Sobre G. Sobre g. Así que la ecuación es exactamente la misma que el movimiento de lanzamiento vertical. O sea, el tiempo, yo lanzo desde aquí, ¿cierto? Entonces el tiempo que tarda la esferita en ir desde aquí hasta mi mano acá otra vez, acá justico, a la misma altura, pues 2 veces el tiempo de subida. ¿Sí lo pillan o no? O sea, Altura máxima cuando llega a la altura. este tiempo, es el mismo tiempo t que calculamos en el lanzamiento vertical. ¿Por qué qué? No es una combinación, sino que de un lanzamiento vertical con un desplazamiento. Es el mismo movimiento. Entonces por eso no nos puede dar tiempo diferente. Además recuerden que yo dije que el tiempo lo gobierna la gravedad, o sea el eje en donde está el sistema que acelerado. Entonces miren que el tiempo es determinado por la aceleración del sistema, no por la velocidad constante, sino por qué, por la aceleración del sistema. Ustedes vieron ayer las noticias, pues a mí me deprime particularmente, pero si vieron ayer las noticias de un man que lanzaba a 150 y piola de kilómetros por hora, que más dicen que el man lanza tan rápido que los bateadores no alcanzan a ver la pelota a veces. ¿Listo? Entonces lo reto. Sí, el man lanza a 150 kilómetros por hora. Ustedes podrán buscar las dimensiones de una cancha de béisbol en internet, si uno la distancia que hay entre el lanzador, que no sé cómo se llama, catcher, pitcher, ya no sé, y el tipo que atrapa la bola. ¿Cuánta altura descendió la bola en ese trayecto? ¿Ah? Sí, si el tipo la lanza, así, supongamos que tiene una velocidad horizontal, B sub 0, 150 kilómetros por hora, la distancia a la cual se encuentra el man y no sé cuánto descendió la bola, cuánto bajó, y se dan cuenta que con esa velocidad prácticamente no bajó que nada, es porque va muy rápido. ¿Sí estamos? Entonces entre más rápido la lance usted, pues más distancia recorre en X. Estamos en el tiempo de caída. ¿Está claro? El tiempo de caída sí será siempre exactamente que el mismo desde esa altura, aunque el tipo lance muy rápido y parezca que como avanza tanto, como que durará más tiempo en el aire, ¿sí me van a entender? Pero no, tarda el mismo tiempo en bajar que una pelota que se deja libre, solo que tiene una velocidad que inicial. Claro, suponiendo que el man siempre la lanza que pues horizontal, ¿no? Porque si el man la lanza con odio hacia abajo, pues tiene una componente hacia abajo, entonces eso hace que el tiempo de caída sea menor, ¿no? Porque no le ayuda a bajar más rápido. ¿Están de acuerdo? Listo, lo reto. ¿Para cuándo? Para mañana, vengo mañana con béisbol.
béisbol de las grandes ligas. Como diría Edgar Perea, sigan siendo felices. Edgar les dice. No es el profesor man les dice, Edgar Perea les dice. Este man sí sabe, ¿sí o no? Edgar Perea, ¿no? Salva. El campeón, Edgar Perea. Muy bien. Esa frase es muy buena. Entonces 2 sub 0 seno teta sobre G. Pregunto, ¿está claro eso hasta ahí? Sí. ¿Cero o no? Ya tenemos el tiempo. Eso se llama, eso los expertos, los que sí saben de física y que enseñan y toda esa vaina lo llaman T sub B, o sea, tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Listo. Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Perfecto. Perfecto. Entonces, eso nos vende esa ecuación. Ahora miren, si ya tenemos el tiempo de vuelo, podríamos preguntarle lo siguiente y es, oiga, ¿y en ese tiempo t, qué pasó con x? O sea, mientras transcurrió ese tiempo, en ir desde allá hasta allá, ¿qué pasó en x? O sea, ¿cuánto avanzó en qué? En x. ¿Cómo se hace ese cálculo? Pues se sigue reemplazando de igual manera b sub 0x teniendo en cuenta la trigonometría. Listo, y teniendo en cuenta la trigonometría sería ¿qué? B sub 0 Coseno del ángulo es igual a b sub 0x. es igual a B sub 0x. ¿Están de acuerdo? ¿Listo o no? Sí, no. Es este fulanito. Listo, entonces tenemos esta vuelta acá. Y como ya tenemos eso, que es B sub 0x, B sub 0 coseno teta, entonces ahora le preguntamos al man, lo reemplazamos acá y le preguntamos al man ¿qué? El x. ¿Están de acuerdo o no? Entonces nos fuimos. Entonces nos dice, profe, la otra ecuación nos dice que x va a ser igual a b sub 0x, que es b sub 0 coseno teta, multiplicado por el tiempo de ¿qué? De vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 2 b sub 0 seno teta sobre, bueno, así, ¿no? Sobre g. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? ¿Severo, no? ¿Y cuánto da eso entonces en conclusión? Entonces me dice x va a ser igual, b sub 0 por b sub 0. 2 b sub 0 cuadrado. Coseno teta, seno teta. ¿Sí? Aquí hay una identidad trigonométrica con el 2. 2 coseno teta, seno teta, si mal no estoy, es seno de 2 teta. Seno de 2 teta. Sí. Correcto. Entonces esto es seno de 2 teta sobre quién? Sobre G. ¿Listo? Uno dice, no, pues severo, ¿no? ¿Estas ecuaciones ya las vieron? ¿Ya las vieron cuando estuvieron sufriendo las consecuencias o están sufriendo las consecuencias de un taller? Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué taller están rayando? ¿Movimiento bidimensional? Tridimensional. ¿Ya eran haber visto esas recetas de cocina? Sí, El Resnick ya las había demostrado. ¿Estamos o no? Y aquí dice mi amigo, y en el cole pues también. Claro que en el cole generalmente es más puesto con la mano a veces que incluso demostrado. No sé hasta qué punto. Pero bueno, el caso es que la receta existe y ya de alguna forma se ha utilizado. Esto también tiene un nombre, esto lo llaman alcance ¿qué? Máximo o X máximo. Claro, X máximo desde una misma línea, ¿no? ¿Ese otro cuál es? O sea, esa primera ecuación que sacamos, ahí no cuenta. ¿Ah? Esta. ¿Está? Sí, da al lado. ¿Sí cuenta? Claro. O sea, si a mí me da la velocidad inicial en X, yo tengo la altura final, la distancia final. O cualquier distancia. Es decir, si el objeto está por acá, entonces él le va a decir cuánto fue el X que hay acá, hasta acá. Si te paras acá, entonces te va a decir cuál es el X donde, acá. ¿Sí entiendes cómo es el juego? Ya, esa cosa, pega lo que sea. Lo único que necesitas vos saber es cuánto tiempo tardó en ir desde aquí hasta acá. Y ese tiempo lo va a determinar la gravedad para que lo lleve acá, en este sentido. ¿Estás de acuerdo? Sí, esa ecuación te bota todo. Te dice todo dónde, cuándo y por qué en todo instante de tiempo. Si estamos, no se olviden de la ecuación que les he enseñado. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad, factor de x menos x sub 0. Porque esa ecuación es ¿qué?
vital. Aquí como yo les enseño, pues como todo está parametrizado y depende del tiempo, es muy fácil desarrollarlo, pero a veces hacen preguntas que no es fácil desarrollar con el tiempo y que a veces es mejor desarrollar con las distancias, o a veces no le dan a uno tiempo, le dan desplazamientos. ¿Estamos? Entonces tienen que tener cuidado. Esta es la manera paramétrica, que en este caso el parámetro es el tiempo, de generar las ecuaciones, pero pues no es la única forma, no es la única forma, hay más formas. ¿Estamos? No os dejéis engañar. Entonces tenemos tiempo de vuelo y tenemos alcance ¿qué? Máximo, severo. Y no creo que no nos hemos esforzado mucho realmente para calcular eso, porque seguramente uno podría encontrar en algunos videos, en algunas situaciones, esfuerzos mucho más elevados para desarrollar esas mismas ideas, que realmente son ideas muy sencillas. ¿Sí estamos? Bueno, listo, entonces ya tenemos el alcance máximo y tenemos el tiempo de vuelo. Y entonces alguien nos reta y nos dice, bueno, y entonces, ¿cuánto es la altura máxima? Es decir, ¿cuál es la altura máxima que logra en esta trayectoria acá? Es decir, supongan, hagan un acto de fe que es esta línea. ¿Estamos? Que haya una tangente paralela a ese desplazamiento máximo. ¿Cómo? El máximo. Este dibujo ya está más saturado que el hierro. Entonces esto es H máximo. ¿Están de acuerdo? Bueno, hagan un acto de fe. Más o menos por ahí va H máximo en algún lugar. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿listo? ¿Cómo se calcula H máximo? Lo reto a que calculen H máximo. ¿Listo? Calculen H máximo. Recuerden, estos movimientos son demasiado tranquilos, ¿no? Son los movimientos clásicos. Enseñaré movimiento circular, esperaré mi taller el lunes y el lunes desarrollaremos ejercicios exóticos, es decir, que se salgan de lo común de este asunto. ¿Sí estamos? O sea, ¿qué aceleraciones constantes ni qué nada? Sino vamos a mirar aceleraciones variables, vamos a mirar aceleraciones en dos direcciones, bueno, en fin. ¿Estamos? A ver qué tipo de movimiento nos genera esa vuelta. Pero mientras tanto, pregunto, H máximo, ¿cuánto da eso? H máximo, ¿cuánto da esa vuelta, señores? El sub-0 cuadrado es 9 teta sobre 20. Pero venga, pero ¿cómo diablos fue eso? Pues, como dice que los que, o sea, lo que pasa es que la gravedad se vuelve, ¿cómo decirlo? Es que no tengo el diálogo para poderlo, digamos, se duplica, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita recorrer, o sea, la división tiene que ser más corta, porque en el lado de allá es la mitad, o sea, es un espacio más pequeño que hace diferente de X máximo. ¿Entienden el nombre o no? No. Así que no, pero sí fue clarísimo. Está bien, no, recuerden una cosa. Decirle a los demás, a veces lo que uno piensa no es fácil. O incluso mostrarle a la gente que algo es fácil, tampoco es fácil. Es decir, siempre, y ese es el mayor reto que ustedes tienen cuando le van a enseñar a sus víctimas. Y es, ¿cómo le digo yo a este man que esto es fácil? ¿Cómo le digo yo a este man que esto es así de sencillo? ¿Cómo le hago yo entender que esto se goza? O en fin, ¿me entienden? Entonces, ese es tu reto. Ese es tu reto, ¿cierto? Entonces, particularmente, entiendo yo que él nos dice lo siguiente, nos dice, no, profe, lo que pasa es que tiene que avanzar hasta la mitad. Entonces, creo que ahí usaste el tiempo. Entonces dijiste, no, lo que pasa es que es la mitad del tiempo que tiene que ir desde aquí hasta acá, es la mitad del tiempo que tarda en ir desde aquí hasta acá. ¿Sí estamos? Eso es lo que él hizo. ¿Ya? Entonces digo, el tiempo que tarda en ir desde aquí hasta acá, entonces la altura máxima se presenta justamente en la mitad de ¿qué? Del movimiento. Entonces él dice, el tiempo va a ser la mitad del tiempo de vuelo. El tiempo respecto a la gravedad, como usted dice, el tiempo va respecto a la gravedad, entonces por eso mismo esto, ¿no? Algo así, ¿usted dijo? Bueno, sí, pero no, lo que yo dije es que la gravedad define cómo es el tiempo de los eventos, o sea, la dirección en la que están acelerados los eventos es la que define los tiempos. Pero entonces miren, estamos de acuerdo que vamos a calcular H máximo. Listo, mi hermano, vamos al gol de la fama, calcule H máximo. Entonces... Yo siempre me olvidé. No, pues imagínense, eso es lo más importante.
Eso es lo más salvaje. Entonces, miren, le estoy regalando todo ese espacio, señor, para que nos diga cuánto es h máximo y cómo lo calculó. ¿Listo? Bueno, tu mamá mira. Y entonces ahorita le lanzo el reto amable. El reto, bueno, miremos a ver cómo es el truco. Que es cómo se determina entonces el ángulo para lograr el mayor alcance o la mayor altura posible. Que logra mayor altura y mayor alcance al mismo tiempo. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se juega eso? Que eso es preguntarle así. Eso es preguntarle a averigüe cuánto está el costo. Estimado 15. Recuerden que las tres ecuaciones que están escritas allá funcionan solo para el punto inicial y el punto final, ¿están de acuerdo? ¿Cómo hago el para que me dé el seno? Digamos, porque es que digamos, acá esto es una identidad. Entonces, Pero bueno, ¿qué multiplicó? ¿Qué hizo? Porque no Pues, nos dejó claros qué pasó. porque es que me falta poner el otro. Pero ¿cómo así le falta poner? O sea, ¿usted cómo está haciendo? ¿Usted ya se sabe la receta de memoria y la está tratando de construir ahí a retazos o está demostrando algo? Sí, algo Porque es así. que uno debe ser serio, una Pero cosa no, es en serio, digamos, tratar de- acá. pero ¿por qué multiplicó ahí? ¿Qué le hace falta? ¿Por qué está metiendo cosas con la mano de yo multiplico tal, a ver si me da, pero me falta un 2? Pero ¿cómo es eso, mi hermano? No me falta un dato, digo que esto